Hola, buenas tardes. Hoy es la última conferencia antes del corte por las vacaciones de Navidad. Retomaremos en enero, según lo previsto en el programa. Y bueno, aprovecho para desearles un feliz año. Y tenemos hoy también, como les había anunciado, toda la lista que hemos tenido de personas, de profesores, trabajadores y especialistas, pero de aquí, de la casa, del Museo del Prado. Y hoy tenemos al gran especialista en Velázquez del Museo del Prado, que es Javier Portús. Él es doctor en Historia del Arte y desde el 99 ingresa en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos y entra a formar parte también del Museo del Prado, el que está vinculado desde el año 93. En este momento es conservador de pintura española, jefe de conservación de pintura española hasta 1700. Él es especialista en temas relacionados con la cultura visual del siglo de oro, pero también es especialista en otros temas de historiografía artística. Ha comisariado muchas exposiciones dentro y fuera del museo y, por resumir, vamos a hablar solo de las dos que tienen que ver con el tema de hoy, con Velázquez, las fábulas de Velázquez en el año 2007 y Velázquez y la familia de Felipe IV, que ha sido nada más que el año pasado. Y ahora, además, una extensión de esa exposición está teniendo lugar en Viena. Aparte de los libros que tienen su bibliografía, colabora con muchas revistas especializadas, también la habrán podido leer en el boletín del Museo del Prado, y ha sido el responsable de la nueva exposición de las salas de Velázquez, aquí en el museo, que se presentó al público en el año 2010. La conferencia se titula «Cuando Velázquez fue clásico». Buenas tardes a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación Amigos del Museo del Prado su amabilidad a invitarme a participar en este curso sobre la historia de la belleza. Como habrán podido ver a lo largo de estas sesiones, el de la belleza es un concepto variable, que cambia a lo largo del tiempo, pero durante la Edad Moderna ha sido frecuente asociar íntimamente el concepto de belleza con el concepto de clasifismo. Y en esta charla les voy a mostrar la manera como Velázquez, una manera casi siempre problemática, se relacionó con el clasifismo. Voy a dividir la charla en cuatro apartados. El primero trata sobre cómo precisamente la reivindicación moderna de Velázquez a partir de la segunda mitad del siglo XVIII fue acompañada de una definición de belleza que ya no estaba o que empezaba a estar ya desligada del concepto de clasifismo. En una segunda parte les mostraré cómo esa misma tensión entre clasifismo y naturalismo se dio durante la propia vida de Velázquez, cómo Velázquez a lo largo de la mayor parte de su obra juega a atentar de manera muy explícita, muy expresa contra las leyes del clasifismo, pero también como Velázquez en un momento muy determinado de su carrera, en un momento que duró poco más o menos 2 o 3 años, abrazó los principios del clasifismo y las consecuencias que ese interés de Velázquez por el clasifismo, un interés, como digo, efímero, tuvieron para el desarrollo posterior de su arte. Bueno, como les decía, voy a empezar a finales del siglo XVIII y voy a empezar con Anton Raphael Mengs. Como saben, Mengs fue uno de los principales pintores neoclásicos, también fue uno de los principales teóricos del neoclasismo. Él pasó varias temporadas largas en España y su contacto con la corte española, con las colecciones reales españolas, le permitió convivir estrechamente con las obras de Velázquez. Y de hecho es uno de los principales escritores extranjeros que se ocupa de Velázquez. De Velázquez, Mengs admira, como no podía ser menos, sus extraordinarias dotes
técnicas, pero arroja un juicio claramente ambiguo sobre la opción estética que defendía el pintor. Los términos en los que establece ese juicio los podemos conocer, entre otras cosas, a través de su comentario a las Meninas. Dice Mengs sobre las Meninas: siendo ya tan conocida esta obra por su excelencia, no tengo que decir sino que con ella se puede convencer que el efecto que causa la imitación del natural es el que suele contentar a toda clase de gentes, particularmente donde no se hace el principal aprecio de la belleza. Bueno, ven, este es un comentario que responde a una estética claramente claramente clasicista, una estética también clasista y una estética discriminatoria. Perdón. Perdón. Trato de apagarlo, pero... Sí, yo creo que ya está. Disculpen. Bueno, comentábamos de Mengs. Mengs establece una distinción muy clara entre aquello que gusta a todos, aquello que contenta a todos y aquello que es... aquello que es bello. Es una distinción que tiene que ver con la idea de diferencia entre el gusto es algo subjetivo y es algo imposible de codificar, y el juicio, que el juicio es algo objetivo y algo sujeto a leyes. Para Mengs, la belleza está sujeta a leyes y la perfección de la belleza no es una actividad exclusivamente visual, sino que es una actividad fundamentalmente intelectual. Y es una actividad, en la medida en que existe ese componente intelectual, es una actividad reservada a unos pocos. Y Velázquez queda fuera del campo de la belleza. Mengs en sus escritos establece una serie de categorías jerárquicas en las que incluye diferentes artistas que responden, según su juicio, mejor a esas categorías. Para Mengs, el estilo más importante es el estilo, lo que él llama el estilo sublime, al que no llegó ningún pintor, al que solo llegó la escultura clásica. Después del estilo sublime existe el estilo de la belleza, y define la belleza como la idea o imagen de la perfección posible, el estilo de la belleza al que solo pudieron aspirar artistas como Miguel Ángel, como Correggio o como Rafael. Y más allá del estilo de la belleza están el estilo gracioso y el estilo expresivo. Y todavía más allá, y como si perteneciera a un orden distinto e inferior de cosas, para Mengs está lo que llama el estilo natural. El estilo natural es aquel en el que incluye a Velázquez, en el que incluye también a Rembrandt, y con esa calificación de Velázquez o de Rembrandt como prototipos del estilo natural, los está situando en un rango claramente peyorativo y en un rango inferior. Poco después de que se publicaran las obras de Mengs, en 1781
Jovellanos publicó su Elogio de las Bellas Artes, que fue un discurso que pronunció la Academia de Bellas Artes de San Fernando y que constituye la piedra fundacional de la historia de la pintura española. Por primera vez, lo que hasta entonces eran más de 200 biografías distintas de pintores se convierten en una historia única, una historia sin continuidad de solución y una historia que tiene como punto de referencia a Velázquez. Y para reivindicar a Velázquez, Jovellanos lo que tiene que hacer es crear una definición distinta de la belleza de la que había utilizado hasta entonces Mengs. Si para Mengs la belleza era una cualidad intelectual que procedía de una selección de la naturaleza, Jovellanos sitúa la belleza directamente en la naturaleza y en la verdad. En un momento dado dice: alaben otros, enhorabuena, las gracias de la belleza ideal, se está refiriendo a Mengs, buscada casi siempre en vano por los correctores de la verdad y la naturaleza, mientras que aplaudiendo sus conatos, damos nosotros a Velázquez la gloria de haber sido singular en el talento de imitarlos. Esto de correctores de la verdad y de la naturaleza no deja de ser una carga de profundidad. Para Jovellanos, verdad y naturaleza no son valores relativos, sino que son valores absolutos, con lo que el comentario a correctores de la verdad y la naturaleza es un comentario cargado de intención. Un valor absoluto como la verdad y la naturaleza, también cargado incluso de contenido ético, no puede ser corregido. Y apelando a esa idea de la verdad y de la naturaleza, Jovellanos reivindica a Velázquez frente a las reservas de Mengs y con esa reivindicación lo que está dando es paso no solo a la historia del aprecio moderno de Velázquez, sino que está dando paso a una nueva era desde el punto de vista de la estética. A partir de finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, esos conceptos defendidos por Jovellanos, verdad y naturaleza, son los conceptos que los artistas y los literatos más avanzados de todo ese siglo convierten en su bandera frente al clasicismo. El siglo XIX, como Jovellanos, empieza a identificar belleza con naturaleza y belleza, naturaleza y verdad, ¿no? Pero esto ya había ocurrido en época del propio Velázquez. Y el arte de Velázquez, la identidad artística que desarrolló Velázquez, se puede leer de una manera muy fructífera, teniendo como fondo el debate entre el clasicismo y el naturalismo. Un debate al que nos podemos asomar a través de los dos tratados más importantes de pintura que se publican en España durante el siglo XVII. Ambos se publican en vida de Velázquez. Por un lado, Diálogos de la pintura de Vicente Carducho, que sale en el año 1633, y por otro lado, Arte de la pintura de Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, que se publica una vez ya muerto Pacheco en 1649. Carducho y Pacheco
pertenecen a la misma generación. Ambos fueron amigos, aunque también rivales. Carduccio, como saben, es un artista nacido en Florencia, pero formado en España, donde había acudido junto con su hermano mayor llegó para trabajar en el Escorial, y España y el Escorial fue el escenario de la formación de Vicente, que se convierte en el artista más importante entre los activos en Madrid en las primeras décadas del siglo XVII, antes de la llegada de Velázquez a la corte. Carduccio defendía un horizonte estético clasicista, defendía un horizonte estético clasicista en un momento en que el clasicismo en Europa estaba siendo contestado por el naturalismo. 1633 ya hacía tiempo que había muerto Caravaggio, pero todavía seguían activos los discípulos del caravallismo, y tanto el caravallismo como el naturalismo en general se estaba demostrando como una alternativa muy importante frente al clasicismo. Y Carduccio en su tratado reflexiona de manera directa acerca del naturalismo, y lo hace en términos que curiosamente son parecidos a los que encontramos en los comentarios de Mengs a Las Meninas. Como indica su título, Diálogos de la pintura está planteado como un diálogo entre un maestro pintor y su discípulo. En un momento dado, el discípulo habla de un tipo de pintura, y cito, tan viva, tan natural, que admira y espanta a todos, que es la que hacen teniendo delante la cosa que han de imitar. Encuentran aquí, al igual que en el comentario de Mengs, expresiones como admiración o asombro, y encuentran aquí la idea de que es un tipo de pintura, esa pintura que lo que hace es imitar el natural, capaz de contentar los gustos de todo. Pero ese ecumenismo de esa pintura, que en otros contextos podría ser una lanza a favor del interés de ese estilo que gusta a todo el mundo, dentro de la estética clasicista resulta precisamente algo que convierte ese tipo de pinturas en algo sospechoso, algo que contenta a todos, es algo contra lo que hay que estar prevenido, sobre todo si defendemos la idea de la pintura como un arte intelectual y un arte que requiere de una cultura y requiere de un esfuerzo por parte de quien la juzga. De hecho, contesta el maestro a esos comentarios del discípulo. Le dice: en el tribunal de los sentidos, en lo que es pura visualidad, tendrán aplauso grande y sus obras causarán asombro. Si bien en el tribunal de la razón y entendimiento no osarán comparecer, por no ser aptos a la censura de Minerva, a la censura de la diosa de la sabiduría. El punto de partida de este recelo contra la pintura naturalista no solo estriba en ese hecho de su carácter, de su capacidad de contentar a todo el mundo, sino que tiene que ver con los recelos contra la propia naturaleza. Para la doctrina clasicista de la pintura, que se empezó a codificar a partir del Renacimiento, la naturaleza, lejos de ser una fuente a la que los artistas deben de acudir de manera cándida, deben de acudir con los brazos abiertos, la naturaleza es una fuente sospechosa. Tiene que ser una fuente, pero la naturaleza para los clasicistas es imperfecta, porque está llena de
fenómenos coyunturales y fenómenos concretos. La naturaleza debe de ser sometida a un proceso de perfeccionamiento y la labor del artista es precisamente someter a la naturaleza a esa perfección a través de una serie de códigos. Una serie de códigos que establece esa teoría del arte clasicista y a la que me referiré más adelante. Y Carduccio pone nombre a ese tipo de artistas naturalistas que tienen éxito, que se llevan el aplauso de todos, pero que merecen la censura de los iniciados, que merecen la censura de los entendidos. El primer nombre que saca a colación Carduccio es, como no podía ser menos, Caravaggio. Caravaggio, a quien llega a llamar el anticristo de la pintura. Pero a través de los diálogos de la pintura también se descubre un recelo que en algún caso se hace bastante expreso, no solo contra Caravaggio, sino contra uno de los representantes vivos de Caravaggio, que era el propio Velázquez. Hay que pensar que Diálogos de la pintura está publicado en 1633. En 1633 Velázquez ya ha desplazado a Carduccio como el principal artista activo en Madrid. La rivalidad y la pugna entre Carduccio y Velázquez es importante en esa época y se escenificará 1 año y 2 años después en el propio Salón de Reinos. Y ambos defienden una concepción del arte no solo distinta, sino desde el punto de vista teórico contrapuesta. Y Velázquez, esta es una ilustración del tratado de Carduccio, en la que la pintura aparece como reina de las artes liberales, en las que se produce una relación directa entre la pintura y el sistema codificado de conocimiento. Curiosamente, el gran defensor de Velázquez será Pacheco, contemporáneo de Carduccio, en muchos aspectos, en el fondo, con un sistema mental bastante parecido a Carduccio, pero por mor de su cercanía familiar con Velázquez, decide encargarse de la defensa del naturalismo y eso lo hace en varias ocasiones y en muchas de ellas involucrando el nombre de Velázquez en esa defensa. Por ejemplo, en una ocasión escribe: «Yo me atengo al natural para todo, así lo hace Giuseppe de Rivera, pues sus figuras y cabezas parecen vivas y lo demás pintado, aunque sea junto a Guido Bolognés, a Guido Reni. Y mi yerno, que sigue este camino, también se ve la diferencia que hace a los demás por tener siempre delante el natural». La pintura del natural, digamos, ese naturalismo se encarnaba en una serie de características estilísticas, se encarnaba también en el hecho de que sus defensores preferían los valores del color frente a los mucho más abstractos e intelectuales del dibujo, y se encarnaba también en el hecho de que muchos de sus defensores cultivaban géneros que para los clasicistas resultaban inferiores y sobre los que arrojaban una opinión peyorativa. Uno de esos géneros es el recién creado género del bodegón. Y Pacheco reflexiona en estos términos sobre el bodegón. Dice: «Pues que los bodegones no se deben estimar. Claro que sí, si son pintados como mi yerno los pinta, alzándose con esta parte sin dejar lugar a otro, y merecen estimación grandísima,
pues con estos principios y los retratos halló la verdadera imitación del natural, alentando los ánimos de muchos con su poderoso ejemplo. En estos párrafos, Pacheco, que está defendiendo a su yerno, introduce en el tema del arte, en el tema del valor de la pintura, la idea de la originalidad, la idea de la singularidad. Los bodegones son interesantes siempre y cuando, como ocurre en el caso de Velázquez, siempre y cuando activen la imaginación del artista y permita al artista manifestarse como un creador original y como un creador con ingenio. El ingenio es uno de los grandes valores que defiende la cultura barroca a la que pertenece Pacheco. Pacheco y Carducho, en estos comentarios y teniendo y sobrevolando sobre ellos la figura de Velázquez, escenifican el cambio de paradigma que ocurre en gran parte de la pintura europea a principios del siglo XVII, un cambio de paradigma que tiene también como punto de referencia a Velázquez. Velázquez, un pintor que atenta contra las reglas de la belleza tal y como habían sido formuladas por el clasicismo. Unas reglas de la belleza basadas en los siguientes principios. En primer lugar, la pintura tiene que tener un carácter ejemplar. La pintura tiene que transmitir contenidos ejemplares que la conviertan en un arte útil para la comunidad. El pintor no se puede detener en temas accidentales. Para la definición clasicista de la pintura, la reina de los temas pictóricos es la pintura de historia, la pintura extraída de repertorios temáticos y repertorios narrativos prestigiosos como la historia sagrada o como la mitología o la historia antigua. La teoría clasicista de la pintura concibe el arte fundamentalmente como una narración ejemplar y jerarquizada, una narración que tiene como base el dibujo que encarna valores relacionados con el pensamiento, valores relacionados con el componente intelectual de la pintura. El dibujo frente al color, el color tiene un valor secundario. En el color los valores que se encarnan son los valores de la emotividad y de la visualidad, que ocupan un lugar secundario desde el punto de vista de la teoría clasicista. Y para el clasicismo, como les decía anteriormente, la naturaleza es algo que debe estar sujeto a perfeccionamiento. La labor del pintor es observar la naturaleza para tomarla como punto de partida de su proceso de continuo perfeccionamiento. Y Velázquez, a lo largo de toda su carrera, excepto un paréntesis de 2 o 3 años, rompe radicalmente con esta serie de valores que sustentan al clasicismo y que sustentan la definición clasicista de belleza. Lo rompe no solo en su etapa sevillana, sino también a lo largo de toda su actividad en la corte. Por ejemplo, lo rompe en su etapa sevillana dedicándose preferentemente a la pintura de bodegón. Un tema no noble, un tema bajo, según los criterios de la teoría clasicista, un tema indigno de que ocupe la imaginación y ocupe el arte del gran artista, y sin embargo Velázquez lo convierte en el campo que elige para dar pruebas a la sociedad sevillana, al público
único sevillano, de su capacidad para innovar y para dar pruebas desde el primer momento de su carrera de su extraordinaria originalidad. No elige tanto la pintura religiosa, la pintura de historia, y podía haberlo hecho, como esta serie de escenas nuevas completamente novedosas y que pertenecen a géneros, como digo, secundarios, géneros bajos, son géneros sin historia, ¿no? Pero incluso cuando Velázquez en su etapa sevillana se tiene que enfrentar a temas nobles, como es la pintura religiosa, lo hace huyendo de los códigos de idealización que propugnaba el clasicismo y lo hace mezclando historia sagrada con naturalismo e historia sagrada con cotidianidad, ¿no? Frente, como digo, a lo que era frecuente entre los artistas clasicistas, que era construir los personajes de esas historias sagradas de una manera idealizada. Velázquez, en obras como La educación de la Virgen, pero también en muchos de sus santos individuales, lo que hace es inspirarse directamente en retratos de la educación, en personajes vivos, en personajes reales, en personajes que el público contemporáneo de esas pinturas podía reconocer. Huye, como digo, de esos códigos de idealización. De la adoración de los magos, hace ya casi 20 años, Juan Miguel Serrera comentó que era un retrato de familia, porque efectivamente gran parte de los personajes proceden del entorno afectivo y familiar de Velázquez, empezando por su suegro, a quien reconocemos en el Rey Mago de la Izquierda, a este personaje, perdón. El personaje que aparece también a la izquierda al fondo es el aldeanillo del que habla Pacheco, que sirvió a Velázquez como modelo desde prácticamente el año 17, y es posible que el Rey Mago arrodillado sea un autorretrato del pintor. Es decir, incluso con pintura del género histórico, Velázquez está reivindicando la realidad. O, por ejemplo, aquí en esta cena en Emaús o en este Cristo en casa de Marta y María. Uno de los preceptos básicos del clasicismo es que la escena principal, desde el punto de vista narrativo, tenía que ser también la escena principal desde el punto de vista de la composición, y tenía que ser fácilmente reconocible. Las obras tienen que tener una lectura clara. Velázquez, desde su etapa sevillana, subvierte conscientemente esa regla de oro, ¿no? Vemos que en la parte superior, la cena de Emaús, el núcleo narrativo de la escena está relegado completamente al fondo, porque el primer término lo invade una escena de bodegón. Y algo similar ocurre con Cristo en casa de Marta y María. Velázquez, en estas obras, en las que todavía no había cumplido 20 años, ya está atentando de una manera, como digo, absolutamente consciente, contra principios básicos de la narración clasicista, incluso contra este tipo de escenas, como la que representa a Cristo en casa de Marta y María. Advierte de manera muy expresa el propio Carducho. Por ejemplo, comenta: y vi los días pasados pintada aquella santa visita de Cristo a las hermanas de Lázaro, la devota Magdalena y la solícita Marta, cercados todos con tanta prevención de comida, de carnero, capones, pavos, fruta,
platos y otros instrumentos de cocina que más parecía hostería de gula que hospicio de santidad, y me espanto de la poca cordura del pintor que tal obra saca de su idea y manos. En el fondo, lo que está construyendo Velázquez es exactamente lo que construye Carducho, que por su parte Carducho está pensando en bodegones, sobre todo de Aersen, en los que tras un primer plano invadido por una escena de naturaleza muerta, al fondo, junto a una chimenea, se ve la escena principal, Cristo en casa de Marta y María. Pero una vez que Velázquez se establece en la corte, y a pesar de que tenía a su disposición las riquísimas colecciones reales llenas de pinturas que son ejemplos estupendos de narraciones ortodoxas según las exigencias clásicas, a pesar de eso, él sigue el resto de su carrera atentando contra los principios de la narración y de la belleza clásica. Y lo hace en obras que pertenecen al género superior, al género histórico, lo hace en los borrachos, mezclando niveles diferentes de experiencias, de tiempos y de cotidianidad, mezclando la experiencia y el tiempo míticos encarnados en las figuras de la izquierda, mezclando eso con figuras que pertenecen a un tiempo y a una experiencia actual y a una experiencia cotidiana. Lo hace, por ejemplo, en Marte, donde explota la paradoja narrativa. Marte es el dios de la guerra y como tal cualquiera esperaría verlo representado como un guerrero vencedor. Era la forma habitual de pintar a Marte. Velázquez lo que hace es representarlo como entre un guerrero y amante, porque juega con esa ambigüedad, melancólico y cansado. Otro de los principios sacrosantos de la narración clasicista es la unidad de acción y la unidad de tiempo. En la superficie pictórica debe desarrollarse una única escena y todo debe de pertenecer a un mismo tiempo. En San Antonio y San Pablo, Velázquez, recurriendo a fórmulas de la narración medieval, subvierte de nuevo ese principio medular del clasicismo y en una misma escena nos presenta, en una misma superficie, nos presenta escenas que corresponden a 5 momentos distintos de una misma historia. Al fondo vemos el inicio del viaje de San Antonio Abad. En un segundo plano vemos a ese mismo San Antonio más adelante consultar con un sátiro, llamar en la parte derecha a la morada de su compañero ermitaño, enterrarlo en la parte izquierda, y en el centro lo que vemos es el encuentro de los dos ermitaños. Para la pintura occidental, este tipo de narraciones simultáneas hacía ya 2 siglos que había sido superado. Velázquez, sin embargo, lo recupera, y lo recupera de una manera arbitraria. El cuadro no habría perdido en absoluto de eficacia devocional y tampoco eficacia como pintura si exclusivamente nos hubiera representado la escena de los 2 santos ermitaños, que es lo que hizo Durero en su grabado, pero decide complicar la narración. Y lo mismo hace al final de su vida con las hilanderas, que es como volver a Cristo en casa de Marta
en casa de Marta y María, solo que de una manera mucho más sofisticada desde un punto de vista técnico. Y más adelante veremos algunas de las fuentes de esa sofisticación. Las hilanderas conservan ese título porque hasta mediados del siglo XX, este cuadro se ha leído como una escena costumbrista, como la visión del interior de un taller de tapicería. Ahora sabemos, sin ningún lugar a dudas, que estamos ante una escena mitológica y así aparece mencionado en época contemporánea a Velázquez. No hay ninguna duda de que este cuadro se concibió como la fábula de Palas y Aracne. Simplemente el núcleo narrativo de esa fábula, Palas discutiendo con Aracne, se ha desplazado al fondo del cuadro, con lo que Velázquez, con 58, 59 años, en vísperas de su muerte, sigue atentando contra los principios básicos de la tradición clasicista y principios en los que se sustenta el concepto clasicista de belleza. Pero a través de su biografía, Velázquez tiene muchas otras maneras de atentar contra ese clasicismo. Por ejemplo, desde 1623, en que entra al servicio de Felipe IV, hasta 1660, en que muere, la principal tarea a la que se dedicó Velázquez fue el retrato. Para el clasicismo, prácticamente desde el siglo XV, desde Alberti, el retrato es un género inferior respecto a la pintura de historia. Inferior porque la pintura de historia requiere del artista cultura, requiere conocimientos de perspectiva, de anatomía, de proporciones, mientras que el retrato, según esa definición clasicista, es un género secundario porque es un género imitativo. No es un género, es un género que tiene como punto de referencia el natural, y un género que no está basado en el perfeccionamiento de esa naturaleza imperfecta. Velázquez se dedica a un género que para Carducho, por ejemplo, era menor. Para Carducho el retrato era un género menor y Carducho lo dice de dos maneras, de forma expresa en su tratado y a lo largo de toda su trayectoria. De Carducho, el único retrato autónomo que se conoce es un autorretrato. Carducho hizo gala de no practicar el retrato por considerarlo que estaba ajeno al terreno de la belleza. Velázquez, en cambio, lo practica en primer lugar por necesidades profesionales y dentro de su práctica del retrato lo que persigue siempre es un retrato atento lo más posible al natural y un retrato que huya de los códigos de la retórica alegórica, ¿no? Busca un tipo de composición lo más naturalista posible, lo que significa de nuevo apostar por una postura contraria al clasicismo. Aquí les muestro un ejemplo de lo que significa esa apuesta de Velázquez. En pantalla tienen el retrato de Felipe IV por Velázquez junto a una copia del retrato de Felipe IV por Rubens, una copia que está ahora en los Uffizi. El original se perdió en el incendio del Alcázar. Como ven, Rubens no se contenta con simplemente retratar a Felipe IV a caballo, porque él es un pintor intelectual, él es un pintor de historia y él es un pintor que quiere superar
que quiere superar el corsé naturalista que impone el género del retrato, con lo que construye una historia alrededor del retratado, una historia en la que interviene personificaciones de la fe, de la que interviene la idea de la lucha contra la herejía en este primer personaje que lleva unos rayos en las manos, literaturiza el retrato. Frente a eso, Velázquez huye de toda retórica, huye de toda literaturización y lo que busca es aproximarse de manera naturalista al retrato, y lo hace desde dos puntos de vista. Por un lado, describiendo de una manera fiel al personaje y por otro, ubicando al personaje en escenarios naturales, que es una de las grandes aportaciones de Velázquez al género del retrato y una de las cosas que lo hace más original desde este punto de vista. Los retratos que hace Velázquez durante las décadas de 1630 están ubicados no en el campo en general, sino en un campo concreto. Detrás del primo vemos asomar la maliciosa, detrás de Baltasar Carlos Cazador vemos asomar la parte occidental de la Sierra de Guadarrama, la parte que está junto al Escorial. En el caso de Baltasar Carlos a caballo se identifica muy claramente la maliciosa, la bola del mundo, lo que es la cuenca alta del Manzanares. Hay un intento de veracidad topográfica, de mostrarnos un paisaje, un retrato del paisaje y no solo eso, de transmitir la sensación de paisaje y la sensación de la naturaleza a través de estos retratos, que significa un paso adelante fundamental en la defensa que hace Velázquez del componente naturalista de su arte y de sus retratos, ¿no? Se pueden comparar estas obras con lo que simultáneamente está haciendo Van Dyck en Inglaterra, o lo que está haciendo Rubens, que son retratos de aparatos, retratos muy construidos y retratos en los que se pierde el interés por el sitio, ¿no? por el escenario. Y en el año 56, a través de Las Meninas, Velázquez demuestra que ese compromiso con el retrato no es algo que le fuera exclusivamente impuesto por su actividad laboral al lado de Felipe IV, sino que era algo que formaba parte ya de su identidad como pintor. Porque en el año 56, cuando aborda su obra maestra porque es su obra de mayores dimensiones junto a Con las lanzas, y es su obra más compleja desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista espacial, y es la obra en la que se plantea mayores retos para elaborar la que él sabía que era su obra maestra. No recurre a la historia, desprecia, digamos, el género histórico y acude a lo que el clasicismo había considerado un género menor, que es el retrato. A través de Las Meninas, Velázquez está demostrando que el género del retrato puede dar lugar a obras tan sofisticadas, a obras tan sutiles, a obras en las que se planteen tantos problemas narrativos como la más compleja de las pinturas de historia. En ese sentido, es como el testamento de un pintor que desde el principio quiso ser original, y una de las maneras a través de las cuales encontró la originalidad y encontró una identidad artística es tensando la relación
con las reglas del clasifismo. Pero en esa trayectoria hay un paréntesis, y ese paréntesis se produce entre finales del año 29 y en torno a 1632 y 1633. A finales del año 29, Velázquez marcha por primera vez a Italia. Y es muy interesante ver en qué términos Pacheco relata el viaje de Velázquez a Italia. Si hemos visto anteriormente y de forma rápida que Pacheco hace hincapié en mostrar la singularidad de Velázquez, en mostrar cómo Velázquez abraza el natural, cómo Velázquez encontró en un género menor como el de los bodegones el campo ideal para mostrarse singular y original. A lo largo de gran parte de su relato sobre Velázquez, Pacheco insiste en esa búsqueda de Velázquez de la originalidad, excepto cuando describe el primer viaje a Italia. En los párrafos que dedica a este momento no habla de la originalidad ni de la búsqueda de la originalidad de Velázquez, sino que nos habla de su yerno como un pintor que acude a Italia y que en Italia lo que hace es estudiar a los maestros. Nos dice, y como comprenderán, la información que tenía Pacheco es de primerísima mano. Nos dice que en Roma habitó primero en el Vaticano y que aprovechó esa estancia en el Vaticano sobre todo para copiar obras de Miguel Ángel y para copiar obras de Rafael. Miguel Ángel y Rafael, que como hemos visto a través de Mengs, eran como los dos grandes polos del clasicismo pictórico. También nos dice que en verano, huyendo del calor que hacía en el Vaticano, solicita que se le aloje en Villa Medici, que como saben está sobre una de las colinas de Roma y tenía un clima más benigno para el verano. Pero las razones que llevaron, y eso nos lo dice Pacheco, a solicitar ese cambio de alojamiento no eran simplemente higiénicas o de confort, sino que también había razones artísticas. En Villa Medici existía una importantísima colección de escultura antigua, era la colección que habían ido atesorando los Medici, y Velázquez quería subir y habitar Villa Medici para copiar, contrahacer, en palabras de Pacheco, la escultura antigua que había allí. Es decir, el primer viaje de Velázquez a Roma supuso una inmersión consciente de Velázquez en los principales puntos de referencia del clasicismo. Bueno, de la estancia en Villa Medici tenemos testimonio a través de estas dos vistas en las que de una manera muy espontánea, muy típica de Velázquez, mezcla referencias a la colección de escultura, referencias al entorno clásico de los jardines, con referencias a la vida cotidiana que nos llega no solo a través de los personajes que habitan ese lugar, sino a través del hecho de que Velázquez convierte la luz, el color y hasta la idea de tiempo en protagonistas de sus obras. Pero los dos grandes testigos de lo que significó esa inmersión en el mundo del clasicismo de Velázquez son estos cuadros que tienen ustedes en pantalla, La fragua de Vulcano
y las vistas y la túnica de José, que son dos auténticos paréntesis de clasicismo en Velázquez, ¿no? Y se puede hacer un ejercicio interesantísimo que es leer, interpretar estos dos cuadros en relación con el de Pictura, que es el tratado sobre la pintura que escribió Leon Battista Alberti en el siglo XV y que es la piedra fundacional de la teoría del arte de la Edad Moderna, de la teoría clasicista. Leyendo punto por punto el tratado de Alberti y tratando de aplicar la definición albertiana de clasicismo a estas pinturas, veremos hasta qué punto el parecido, las correspondencias son estrechísimas, ¿no? Alberti, por ejemplo, en su tratado ya encontramos algo que hemos encontrado desde el principio de esta conferencia. Alberti es el primero que establece una pugna entre la idea de belleza y la idea de imitación. Para Alberti el terreno de la belleza es distinto al terreno de la imitación del natural. Dice, la belleza en pintura es una cosa no menos agradable que necesaria. El pintor antiguo Demetrio no logró la suma alabanza, puesto que estuvo más atento a expresar la similitud que la belleza. Está, como digo, disociando imitación con belleza. Y dice, así pues, han de ser escogidas de los más hermosos cuerpos todas las partes alabadas. Está hablando de esa necesaria imitación selectiva del natural, que el natural es perfeccionable. Para Alberti, y lo repite, la mayor obra de un pintor es una historia. Alberti es el primero que establece esa división jerárquica por el que la pintura de historia está en la cumbre y más abajo y de manera muy subordinada el retrato, la pintura de paisaje, etcétera, ¿no? La pintura de historia. Aquí nos encontramos que Velázquez en Roma, para dar pruebas de su capacidad y para construir los dos cuadros más grandes que había hecho hasta entonces, lo que elige son dos historias. Por un lado, la túnica de José, que procede del Antiguo Testamento, por otro lado, la fragua de Vulcano. En ambos casos son dos historias para cuya comprensión era necesario también tener cierta cultura, era necesario estar versado tanto en la historia sagrada como en la mitología para entender qué es lo que está pasando en esos cuadros, que ya es un primer elemento de selección, como digo, son dos historias también con un contenido ejemplar, dos historias sin subtramas, dos historias que se leen directamente, en la que no hay interferencias de historias secundarias, que es una de las cosas que pide Alberti al pintor. Alberti pide al pintor también claridad, dice. Ninguna historia de tener tanta variedad de cosas que 9 o 10 hombres no la puedan expresar debidamente. En este caso, en ambos cuadros, la historia está protagonizada por seis personajes. Es un número que introduce variedad, pero no ruido dentro de esa variedad. No es ninguna casualidad que en ambas historias el número de personajes sea el mismo, porque son dos cuadros que se explican uno en función del
del otro. Alberti también pide, dentro de esa unidad de acción, variedad, pero variedad de movimientos y variedad en las figuras. Y está bien que al mismo tiempo que les lea las frases de Alberti se fijen en ambos cuadros. Dice: toda cosa que es movida de su lugar tiene para moverse 7 itinerarios. Quiero que todos estos movimientos estén en una pintura. Y así debe haber buenos cuerpos que caminen hacia nosotros, otros que se retiren a derecha e izquierda. También de estos mismos cuerpos, algunos estarán de frente a los que miran, otros retrocederán, unos se enderezarán y otros se agacharán. Vemos aquí, tanto en Alberti como en Velázquez, por un lado ya ambos claridad narrativa y variedad en lo que se refiere al lenguaje gestual de los personajes. Alberti también pide una determinada escala para construir su pintura de historia ideal. Dice: quiero que te acostumbres a las grandes imágenes, de modo que se acerquen lo más próximo en magnitud a lo que quieras efigiar, que es algo que ocurre perfectamente en estas obras. Estas obras son de una escala ligeramente mayor que el natural. En ese sentido, constituyen uno de los mayores alardes que habían hecho hasta entonces Velázquez. Otra de las cosas que pide Alberti para una pintura de historia es que en ella haya desnudos, dice. Y habrá desnudos, si es posible, si no lo contradice el decoro, y otros personajes alrededor suyo asistirán medio vestidos y medio desnudos, que es lo que vemos también en ambas imágenes de Velázquez. El desnudo era importante por varias razones. En primer lugar, porque el desnudo ha sido la forma artística por excelencia desde el Renacimiento hasta nuestros días. A través del cuerpo humano desnudo se organiza el sistema de proporciones. Es el tema pictórico y es el tema artístico por excelencia, y es un tema que Alberti requiere para su pintura, y es un tema que utiliza Velázquez en sus propias obras. Y para Alberti es también importante que el artista maneje un rasgo de afectos, un rango de expresividad también variado. Dice: la historia moverá los ánimos de los que miran cuando los hombres pintados que contiene expresan su movimiento de ánimo. Estos movimientos del ánimo se conocen por los movimientos del cuerpo. Y, por ejemplo, pone por ejemplo, el caso de Vulcano que es el que aparece, como saben, al lado de Apolo, y que es el que aparece en el extremo derecho de la obra. Vulcano era cojo, y Alberti también decía que también quería que se viera en Vulcano su cojera bajo las vestimentas. Y llega a decir Alberti: todos los cuerpos deben moverse entre sí, debe crearse un ritmo interno entre ellos, de acuerdo con la cosa de la que se trate, que es algo que ha buscado también Velázquez en ambos cuadros, y sobre todo en La Fragua, que es un cuadro en ese sentido más complejo que la túnica de José. La Fragua lo que describe es las distintas reacciones que provoca una noticia inesperada.
Apolo ha irrumpido la fragua de Vulcano para comunicar a Vulcano el adulterio de Venus con Marte. Eso crea distintas reacciones entre los personajes y a esas reacciones podemos asistir no solo a través del lenguaje facial de esos personajes, sino también, como pide Alberti, a través de su lenguaje corporal. Y lo que ha creado Velázquez es una obra en la que esta trama de lo que se llamaba en esa época afectos distintos, reacciones distintas, está unida por una trama de gestos corporales diferentes, pero extraordinariamente coordinados entre sí, y todo ello unido en un espacio también muy unitario y muy homogéneo, ¿no? Vemos que las obras que hace Velázquez en Roma se adecuan perfectamente a la definición clasicista que hace Alberti. Velázquez conocía a Alberti porque era uno de los autores antiguos, tratadistas de pintura leídos y más prestigioso. No quiere decir que necesariamente que Velázquez haya querido seguir, estuviera con el manual de Alberti, haya querido seguir sus prefectos, pero cuando comparamos estas obras con lo que hizo Velázquez antes y con lo que haría Velázquez después, entendemos que son obras en las que Velázquez ha tenido la intención expresa de ensayar una historia que se adecue a los prefectos clasifistas desde todos los puntos de vista, ¿no? Historias en las que Velázquez demuestra hasta qué punto era un maestro. Era la primera incursión de Velázquez en una narración estrictamente clasicista, al mismo tiempo que Velázquez estaba haciendo la fragua. Dos de los más importantes pintores italianos estaban haciendo sendos cuadros clasicistas. En un caso es el rapto de las Sabinas de Pietro da Cortona, en otro caso es el rapto de Helena de Guido Reni, que era el representante por excelencia del clasicismo en Europa. Ya hemos visto a Pacheco comparar a Rivera con Guido Reni. Y si vemos estos cuadros a la luz de las exigencias de Alberti, encontraremos hasta qué punto Velázquez, cuando quiso ser clasicista, supo serlo de una manera tan radical o más que cualquiera de los grandes clasicistas por entonces activos en Italia. Pero ese ejercicio de clasicismo, que seguramente Velázquez se lo tomó como una manera de demostrar en la patria de la pintura que él también sabía pintar y hacer una historia tan legible como la que más. Hacer ese ejercicio de acercarse al clasicismo tiene consecuencias muy importantes para el propio desarrollo del arte de Velázquez. Benefició extraordinariamente a Velázquez, aunque Velázquez es posible que no fuera consciente cuando inició estos cuadros de ese beneficio, porque la túnica de José y especialmente la fragua constituye un paso de gigante adelante en lo que se refiere a la conquista del espacio y a la conquista de los afectos para la pintura de Velázquez. Velázquez hasta entonces había tenido distintos problemas a la hora de construir un espacio complejo y a la hora de relacionar una variedad de personajes en ese espacio complejo.
Lo podemos ver comparando la túnica de José con la fragua de Vulcano con Los borrachos. Los borrachos es un cuadro que hace en el año 1628-1629, es decir, poco más de un año antes de que pintara la túnica de José, y en lo que se refiere a la definición, a la construcción espacial, en lo que se refiere a la composición en general, en lo que se refiere a la interrelación de los personajes, estamos ante otro mundo al que pudo llegar Velázquez ejercitando precisamente la serie de leyes, la serie de preceptos que hasta entonces había menospreciado y contra las que entonces había luchado. Por ejemplo, ese interés de Alberti porque haya unidad de acción, porque la narración se lea claramente, por la inclusión de desnudos en el espacio pictórico, porque haya una variedad importante en lo que se refiere al lenguaje gestual de los personajes, fue fundamental para Velázquez a la hora de crear, a la hora de romper las limitaciones espaciales que tenía hasta entonces. Sí, la fragua resulta de un espacio tan asombrosamente unitario, tan asombrosamente homogéneo, y en el que los personajes conviven de una manera tan notablemente personal, es en parte porque Velázquez ha decidido seguir las normas clásicas. Por ejemplo, porque ha decidido variar las actitudes de los personajes, porque ha decidido jugar con las posibilidades del desnudo. El desnudo es la forma artística por excelencia. Entre otras cosas, del desnudo se pensaba que era el lugar a través del cual la pintura podía expresar mejor las emociones, pero el desnudo frente al vestido es la forma con más capacidad para generar un espacio concreto y reconocible a su alrededor, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, comparando los desnudos que hay en la túnica de José con los personajes vestidos. Identificamos de manera nítida y clara el cuerpo de los dos mensajeros que están medio desnudos, e identificamos el lugar que ocupan en el espacio y el espacio que generan en torno de ellos. Y algo que no se puede afirmar respecto a los personajes vestidos, cuya situación en el espacio resulta mucho más confusa. En el caso de la fragua, cada uno de estos personajes está generando un espacio a su alrededor. En la fragua no hay un espacio preexistente a los personajes. No es que el pintor haya construido el escenario y en ese escenario haya colocado a Apolo, Vulcano y los herreros, sino que son esos herreros con sus movimientos, con sus cuerpos y con su disposición alrededor del yunque, los que están creando el espacio más verídico que había creado hasta entonces Velázquez, en un cuadro que Velázquez además aprovecha para aludir a otro de los temas que están presentes en el debate sobre el arte desde el clasicismo, que es la comparación entre pintura y escultura, ¿no? Es algo que interesa desde el propio Alberti. Se decía, los defensores de la escultura decían que la escultura frente a la pintura, que era bidimensional, podía ser rodeada y uno podía ver un cuerpo en sus 360 grados. En este caso, Velázquez, disponiendo esta serie de personajes alrededor del yunque, nos está casi mostrando también el cuerpo humano desde la mayor parte
la mayor parte de sus ángulos, ¿no? Bueno, hemos visto a un Velázquez que en su juventud y desde su juventud toma como seña de identidad creativa esa ruptura con el clasicismo, una ruptura que mantendrá toda su vida, pero paradójicamente hemos visto a un Velázquez que cuando llega a Roma, cuando estudia a Miguel Ángel, cuando estudia la escultura clásica, muchas de las figuras de la túnica y de la fragua denotan un conocimiento preciso de la escultura clásica. Cuando llega a Roma y trata de seguir los preceptos del clasicismo, lejos de ser esos preceptos una limitación, constituyen un salto adelante fundamental en su pintura, y un salto adelante que tendrá consecuencias en décadas posteriores, que tendrán consecuencias tanto en la rendición de Breda como, por ejemplo, Las Meninas, que es una obra que en parte, como hizo hace 20 años Calvo Serrayer, se puede leer también pensando en el tratado de Alberti, ¿no? Y Picasso es un pintor, Velázquez es un pintor lleno de paradojas, y una de sus grandes paradojas es precisamente lo mucho que le ayudó a avanzar una acción estética a la que durante gran parte de su vida combatió. Muchas gracias.